Tertio Aneu Séneca fue un filósofo romano conocido por sus obras morales pertenecientes a la escuela estoica de pensamiento, en la que su nombre brilla como uno de sus máximos exponentes. Hijo de un orador, Marco Aneu Séneca desarrolló una próspera carrera política en la que fue cuestor, pretor, senador y cónsul en los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, así como tutor del emperador Nerón. En total, Séneca conoció a 5 emperadores romanos. Orador dotado, fue una figura importante en la política romana, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de su pupilo, Nerón, Séneca estuvo al frente del Imperio Romano junto a Sexto Afranio Asno, lo que le hizo granjearse numerosos enemigos, viéndose finalmente obligado a retirarse de la política en el año 62 después de Cristo. Acusado falsamente de haber participado en la conspiración de Pisidio contra Nerón, este le condenó a muerte y el filósofo se vio obligado a suicidarse en el año 65 después de Cristo. La obra de Séneca es vasta y se considera una fuente importante de la filosofía estoica, en la que alcanzó gran relevancia, seguido más tarde por Epicteto el esclavo y Marco Aurelio el emperador, otros 2 grandes pensadores estoicos. La influencia de sus enseñanzas se proyecta en la historia hasta nuestros días, siendo de especial importancia durante el Renacimiento, en el que se le pone como ejemplo de virtud, de moral, a aplicar y practicar. En nuestro momento histórico, el estoicismo, con su vigorosa moral, su enseñanza transmitida no solo con palabras, sino sobre todo con el ejemplo, su sobriedad y serenidad ante los hechos que provienen del mundo exterior, su observación, confianza y propósito de alinearse con las leyes que emanan de la naturaleza, nos parece un precioso remedio contra los males de una sociedad en la que los valores hace tiempo que dejaron de ocupar el centro de la escena, pero sí los intereses personales, con su abanico de artimañas y subterfugios para justificar lo injustificable y hacer prevalecer el beneficio egoísta a cualquier precio. Las enseñanzas estoicas en este contexto brillan por su sabiduría y sencillez e inspiran la esperanza de una recuperación moral a través de su lejano ejemplo, ya que todo lo cercano, históricamente hablando, se ha cubierto de una mancha de descrédito. Hoy, quizá más que nunca, necesitamos que estos antiguos y dignos hombres romanos nos devuelvan la fe en nosotros mismos y en la humanidad en su conjunto con sus voces firmes y seguras. La reconstrucción moral de nuestra civilización, con sus fines y sus medios, se percibe cada día más urgente. Todos tememos los próximos pasos que dará nuestra atribulada historia reciente y buscamos esperanza. Y en este contexto, el estoicismo vuelve a ser el tema del día, en conversaciones cada vez más frecuentes. Las aportaciones de Séneca, comparada con la obra de los otros filósofos estoicos romanos mencionados, Epicteto y Marco Aurelio. La obra de Séneca que ha llegado hasta nuestros días es muy vasta y consta de diálogos morales, cartas, tragedias y epigramas, breves composiciones poéticas que se inscriben en monumentos o tumbas. Entre estas obras, quizá la que más alcance ha tenido y la que más simpatía despierta entre los lectores es este diálogo sobre la brevedad de la vida, que trata de los malos hábitos que nos hacen perder el tiempo sin prestar atención al hecho de que el tiempo es sinónimo de vida, y sin dar a esta misma vida un sentido mayor que la justifique en la categoría de vida humana. Son reflexiones y consejos prácticos e incisivos. Cualquiera que trabaje con técnicas de gestión del tiempo, tan necesarias para imponer una organización básica de nuestros deberes y necesidades, conoce el valor de los consejos de Séneca en esta obra clásica como columna vertebral de observaciones y pautas sobre cómo hacernos cargo de nuestro tiempo y darle un uso y dirección justos. Todo lo demás, en general, puede desplegarse a partir de este consejo fundamental. Antes de empezar, si no estás suscrito al canal, haz clic en suscribirte
activa el botón de notificaciones y deja un like si te ha parecido útil este vídeo. De esta forma me estás ayudando a acercar esta filosofía a más gente y estás indicando a YouTube que este contenido es importante para ti y te avisará cuando publiquemos nuevos vídeos. Capítulo 1. Hay que saber administrar la vida. La mayor parte de los hombres, Paulino, se queja de la naturaleza, culpándola de que nos haya criado para edad tan corta y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz que viene a ser muy pocos aquellos a quien no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla. Y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, que también su afecto ha despertado quejas en los excelentes varones, habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos, que siendo corta la vida, es larga y difusa el arte. De esto también se originó la querella, indigna de varón sabio, que Aristóteles dio, que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, que en unos llega a 5 siglos y en otros a 10, sea tan corta y limitada la del hombre, criado para cosas tan superiores. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea, y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes, si la empleáremos bien. Pero al que se le pasa en ocio y en deleites y no la ocupa en loables ejercicios, cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue sin que él haya entendido que caminaba. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve. Nosotros hacemos que lo sea, y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo, sucediendo lo que a las grandes y reales riquezas, que si llegan a manos de dueños poco cuerdos, se disipan en un instante, y al contrario, las cortas y limitadas, entrando en poder de próvidos administradores, crecen con el uso. Así nuestra edad tiene mucha latitud para los que usaren bien de ella. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Capítulo 2. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza y no de nosotros? ¿Para qué nos quejamos de la naturaleza? Pues ella se hubo con nosotros benignamente. Larga es la vida si la sabemos aprovechar. A uno detiene la insaciable avaricia, a otro la cuidadosa negligencia de inútiles trabajos. Uno se entrega al vino, otro con la ociosidad se entorpece. A otro fatiga la ambición, pendiente siempre de ajenos pareceres, a unos lleva por diversas tierras y mares la despeñada codicia de mercancías, con esperanzas de ganancia. A otros atormenta la militar inclinación, sin jamás quedar advertidos con los ajenos peligros ni escarmentados con los propios. Hay otros que en veneración no agradecida de superiores consumen su edad en voluntaria servidumbre. A muchos detiene la emulación de ajena fortuna o el aborrecimiento de la propia. A otros trae una inconstante y siempre descontenta liviandad, vacilando entre varios pareceres, y algunos hay que no agradándose de ocupación alguna a que dirijan su carrera, los hallan losados marchitos, y bocezando de tal manera que no duda ser verdad lo que en forma de oráculo dijo el mayor de los poetas: pequeña parte de vida es la que vivimos, porque lo demás es espacio y no vida sino tiempo. Por todas partes los cercan apretantes vicios, sin dar lugar a que se levante jamás, y sin permitir que pongan los ojos en el rostro de la verdad, y teniéndolos sumergidos y asidos en sus deseos, los oprimen. Nunca se les da lugar a que vuelvan sobre sí, y si acaso tal vez les llega alguna no esperada quietud, aún entonces andan fluctuando, sucediéndoles lo que al mar, en quien después de pacificados los vientos quedan alteradas las olas, sin que jamás les solicite el descanso a dejar sus deseos. ¿Piensas que hablo de solos aquellos cuyos males son notorios? Pon los ojos en los demás, a cuya felicidad se arriman muchos,
y verás que aún estos se ahogan con sus propios bienes. ¿A cuántos son molestas sus mismas riquezas? ¿A cuántos ha costado su sangre el deseo de ostentar su elocuencia en todas ocasiones? ¿Cuántos con sus continuos deleites se han puesto pálidos? ¿A cuántos no ha dejado un instante de libertad el frecuente concurso de sus paniaguados? Pasa, pues, desde los más ínfimos a los más empinados, y verás que éste ahoga, el otro asiste, aquel peligra. Este defiende y otro sentencia, consumiéndose los unos en los otros. Pregunta la vida de estos cuyos nombres se celebran, y verás que te conocen por señales, que éste es reverenciador de aquel del otro, y ninguno de sí. Con lo cual es ignorantísima la indignación de algunos, que se quejan del sobrecejo de los superiores cuando no los hayan desocupados yendo a visitarlos. Es posible que los que, sin tener